Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. Da luz a los ojos. El temor del Señor es puro. Permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Buenos días. Esto no se oye, ¿cierto? Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecemos? Tan bella ella. La historia que tenemos para hoy es una de esas que los psicólogos modernos definirían con la palabra resiliencia. ¿Sí? Es una palabra muy de este tiempo. ¿Sí? Todo el mundo la anda usando para todo. Entonces, aunque vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de la resiliencia, digamos que ese es un término que define ¿a quién? Define a un grupo de personas que a pesar de haber tenido experiencias negativas en la vida, han logrado superar su condición levantándose de esa situación hacia un ambiente más positivo, ¿no? Distinto al que podrían tener si continuaran en esa situación adversa, ¿no? Es como la historia esa mitológica del ave fénix que resurge de las cenizas, ¿verdad? En la serie que hemos llamado Cambiando nuestra historia, el poder transformador de la gracia de Dios, hoy tenemos un personaje bastante peculiar. Y ese personaje es un hombre resiliente que confió en el Señor. ¿Sí? Imagínense quién puede ser ese hombre. Un hombre resiliente que confió en el Señor. A ver. José. ¿El hijo de quién? Uy, se demoraron mucho para responder eso. Qué angustia la que me da. José, el hijo de Jacob. Vamos a comenzar. Esta es una predicación, le decía al pastor ahora más temprano, que una predicación tipo cangrejo. Vamos de atrás para adelante. ¿Sí? Entonces vamos al final de la historia. Génesis capítulo 50. Génesis 50. Y vamos a tener los versículos, vamos a estar desde el 15, Génesis 50 del 15 al 21, aun cuando el centro de lo que vamos a hablar está en esos tres capítulos, en esos tres versículos, perdón, del 19 al 21. Pero para tener un poquito de contexto, desde el 15. Ya estamos ahí, ¿cierto? Dice... Al ver los hermanos, estamos hablando de José, ¿no? Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que me perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Dice el verso 18, entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Ojo a esto, hermanos. Pero José
les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ciertamente ella es vida a nuestra vida, Señor. Te ruego, te suplico que nos guíes a su entendimiento. Ayúdanos, Señor, a encontrar consuelo en ella, en esta tu palabra, Señor. Danos un corazón de esponja para asimilar tu enseñanza, Señor. Y te ruego por el vaso frágil que usas en esta ocasión, que necesita tanto de ti, tanto consuelo, tanta fortaleza, Señor. Bendícelo, permítele hablar en tu nombre, pero en cualquier caso, que lo que diga, que lo que exprese, sea sujeto completamente a la voluntad en Cristo Jesús. Amén. Sí pueden ver el texto que hemos leído, ¿no? No hay venganza ahí, ¿sí? No hay odio, no hay enemistad. José está tratando a sus hermanos con mucha misericordia, como con un favor inmerecido. Y la pregunta que uno se hace ahí entonces es: ¿cómo es que la bondad, la misericordia, el amor se cultivan en el corazón de una persona que ha sido tratada tan ruinmente, de una persona que ha sido tratada con tanto desprecio? ¿Cómo es que se puede gestar un perdón completo? ¿Cómo se puede ofrecer compasión en medio de una situación así, de alguien que ha sido tratado de una manera tan triste y tan dolorosa como fue tratado José? Porque la mayoría, estoy partiendo del hecho de que la mayoría conocemos los hechos que rodearon la vida de este hombre. Ahora, ¿cuál es la respuesta a eso? Y saben, la respuesta tiene que ver con la teología de José, la manera como José entendía lo que le sucedía. En el entendimiento que tenía José del proyecto y del propósito y la providencia soberanos de Dios. Y eso fue lo que generó la actitud del corazón de José. Él sabía que allí Dios era completamente soberano. Por eso el mensaje que hoy tenemos y que hemos titulado Un hombre resiliente que confió en el Señor, porque se puede ser resiliente pero no confiar en el Señor, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Todo lo que le pasó a José, Dios lo había encaminado para bien. Déjenme, permítame un segundito, yo retiro esto, por alguna razón este atril me... no, hagamos esto. Gracias, Patricia. Ahora sí, me siento más libre. José sabía que Dios estaba haciendo una operación maravillosa en su vida. Es probable que no la tuviese completa, no la entendiera, pero allí había una realidad muchísimo más grande que la que José podía entender, que la que José podía interpretar. Hay un panorama más grande. Yo te pido el favor que te vayas identificando con el mensaje desde el inicio, porque este es un mensaje que habla del sufrimiento, habla de la desdicha,
habla del conflicto, de la circunstancia adversa. Probablemente aquí ninguno de nosotros tengamos sufrimiento, probablemente ninguno tengamos circunstancias difíciles ni problemas. Es probable que este mensaje tenga más utilidad para otras iglesias y para quienes nos vean. De pronto aquí no tanto. De pronto no son tantas las personas que están pasando por dificultades, aunque yo sé que sí. Gracias, mi estimado Oscar. Yo sé que sí. Entonces había un propósito muchísimo más grande, y ese propósito tenía que ver con el panorama con el que Dios tenía todo, digámoslo, planeado, ¿sí? Dios había preparado un plan mucho más grande. Ese plan incluía necesariamente una bendición para todo el mundo, una bendición de alcance global, de alcance mundial. Pero para poder realizar esa bendición a nivel global, Él necesitaba tratar y establecer un plan con Israel primero como nación. Pero para poder hacer ese plan con Israel como nación, necesitaba entonces poder realizar un plan en la vida de José. Todo eso está intrínsecamente relacionado, ¿sí? Porque al final todo hacía parte del plan de Dios para cumplir sus promesas de pacto, de una simiente y salvación que se extendería por toda la tierra como Él lo había prometido a Abraham en Génesis capítulo 12. Entonces, para poder entender un poco esto, vamos a mirar nuevamente la historia de José y del descomunal pecado de sus hermanos y del propósito global que todo esto tiene en la gloria de Jesucristo, porque al final esto apunta es a esto, a darle la gloria al Señor. No vamos a coger textos puntuales, vamos a tratar de relatar, como decía el pastor Ronald en una de las predicaciones pasadas, contemos esto como un chisme, hagámoslo como si esto fuera un cuento, ¿sí? Pero usted me puede seguir en la escritura, entonces si quiere vaya allí al capítulo 37 de Génesis. Yo le voy relatando y usted me va siguiendo. Todo comienza entonces con un problema familiar, ¿sí? Un problema familiar. Jacob, a quien le habían cambiado el nombre y lo habían puesto ¿cómo? Eso es, lo habían puesto Israel, amaba más a José que a todos sus hijos. Y para demostrarlo, Jacob le hace una túnica de colores hermosísima, ¿sí? Ahora, una cosa es que uno sea el favorito de los 12 hijos, pero otra cosa es hacerlo usar algo con lo que siempre se estuviera recordando o se estuviera simbolizando ese favoritismo. Eso es una cosa distinta. Ahora, aquí hay otro problema. Los 10 hermanos de José, los mayores, habían nacido ¿de quién? De otra mujer que se llamaba ¿cómo? Lea, exactamente. ¿Qué era Lea con José? La tía, exactamente, era la tía. Entonces esos 10 hermanos mayores de José, digamos que técnicamente no son hermanos, son primos hermanos, ¿cierto? Primo hermanos, cualquier parecido con una historia paisa de las familias nuestras. Muy bien, son primos hermanos, ese es el punto. Porque José era hijo ¿de quién? De Raquel, que había tenido ¿cuántos hijos? 2. Exactamente, y que murió cuando ¿qué? Cuando nació Benjamín. Muy bien, ese es el punto. Entonces José crece como el hijo favorito de su papá porque había sido concebido ¿por quién? Por Raquel, que fue la esposa favorita de su papá. Recuerden, ¿no? La que realmente amó fue a Raquel. No obstante, tuvo 10 hijos con Lea. ¿Qué tal que hubiera amado a Lea? Pero bueno, en fin, amó más a Raquel. El conflicto entonces se vuelve muchísimo más profundo, porque su papá había engañado a su abuelo, si recuerdan, al abuelo de José, Isaac, y lo había engañado para quitarle a su hermano Esaú los derechos de su primogenitura.
Ahora, el abuelo materno de José, mire pues este tierrero, el abuelo materno de José, que se llamaba como Labán, ese era una joya, ese era un tramposo y un estafador de 7 suelas que se aprovechó de Jacob en varias ocasiones. ¿Usted quiere más detalles de eso? Está en Génesis 20, Génesis 30 y 31, las cosas tan fabulosas que este hermano hizo. Muy bien, entonces, mire pues, Raquel y Lea, ¿qué son? Hermanas, sí, hermanas entre sí y esposas ¿de quién? De Jacob. ¿Y cómo le parece que en Génesis 30 nos dicen que se odiaban la una a la otra? ¿Y sabe por qué? Porque siempre tuvieron una batalla constante para ver quién le daba más hijos a Jacob. Y adivine quién ganó. Ganó Lea. ¿O le parece ese ambiente familiar para uno crecer? Bueno, y otro, las cosas no se ponen fáciles para este muchacho. Y menos desde que su mamá murió, porque entonces sus hermanos, después de que ella muere, hacen evidente la hostilidad y el resentimiento que tenían para él. En un contexto así, ser el favorito hizo probablemente que la vida de José fuera más difícil. Como si fuera poco, José nos dice el verso 2 del capítulo 37 que era el encargado de informar a Jacob lo que hacían los hermanos, y generalmente los hermanos no se portaban bien. Ahora entonces, ser el favorito del papá y dar malos informes de los hermanos, ¿qué es lo que hace eso? Lo único que hace es agrandar el problema. Pero espere, que es que todavía el hermano no ha hecho lo suficiente, esto se pone peor. O sea, es el favorito. Sí, vamos a usar una expresión muy paisa. Es el lambón, el sapo, tenía que decirlo un director de colegio, el sapo que anda dando informes de todo este tipo. Y como si fuera poco, a este muchacho lo único que se le ocurre entonces es un día contarle a los hermanos y a su papá que ha tenido unos sueños y que en esos sueños sus hermanos se veían postrándose ante él y adorándolo a él. ¿Y cómo le parece la genialidad a este muchacho? Qué talento para embarrarla. Eso lo único que hizo fue aumentar más el odio hacia él. Así vamos caminando el capítulo 37. Finalmente, la ocasión para descargar todo el odio que sentían por él llegó cuando José los fue a buscar a Dotán. ¿Recuerdan? El lugar donde se andaban apacentando el rebaño. Se habían ido a apacentar el rebaño, el papá los había mandado para Siquén, pero ellos, como buenos muchachos obedientes, cogieron para otro lado. Entonces se fueron para Dotán. Allá fue a buscarlos José para ver en qué andaban. Al verlo venir a la distancia, los hermanos entonces fraguan una conspiración para asesinarlo inicialmente. Si recuerdan, verso 18-20 está eso. A lo que Rubén, el mayor, propuso mejor que en vez de matarlo, lo arrojaron a un pozo, a una cisterna, y con la intención de sacarlo de ahí en otro momento. Ahora, lo tiran entonces en la cisterna y luego, aprovechando que Rubén no se encontraba por ahí, vieron que pasaba una caravana de ismaelitas y entonces ¿qué decidieron? Decidieron vender a José, a esa caravana. Observe, José pasa de ser un hijo favorecido usando la túnica multicolor del favoritismo a ser un esclavo secuestrado. José tiene 17 años y su mundo quedó completamente patas arriba. Traicionado por sus hermanos, la seguridad del amor del padre, de su padre, le fue arrancada de una manera violenta. Ahora, para justificar la ausencia de José, los hermanos, estas bellezas, se inventaron una mentira pero monumental. Para cortar la historia, matan una cabra, toman la sangre, después toman la túnica de José, avientan la túnica en la sangre, se la llevan al papá diciendo que esa es la sangre de José, con lo que el papá cree que entonces a José lo mató un animal salvaje, y así es como ellos sacan a José de la ecuación. Bien. En el capítulo 39, vamos allá, se cuenta que José nuevamente ¿qué? Es vendido. Allá lo venden por segunda vez, y esta vez lo venden como ¿qué? Como esclavo. ¿Y a dónde lo mandan? Lo mandan a la casa de Potifar para que le sirva a él. Entonces José se encuentra a sí mismo en el hogar
próspero, rico, de un hombre que tiene una posición muy elevada, quien interactúa con la realeza de Egipto. No pasa mucho tiempo entonces para que Potifar se dé cuenta que José es un hombre muy capaz y lo pone al frente de la administración de todos sus bienes. Dice la Escritura en el verso 2 que José prosperó en esa posición y que de paso le permitió a José conocer la realeza y volverse y familiarizarse con las costumbres nobles de Egipto. Eso era interesante, pero para más adelante. ¿Cómo la ven ahí? Ahí está ahí, la historia de José parece que cambió. Finalmente pues, un respirito y eso pues, claro, pero eso no cambió sino un tiempito, no, una cosita poca, porque sucede que la esposa de Potifar, la señora Potifarina, luché con cambiar la O por la U, pero bueno, la señora de Potifar comienza a interesarse en este muchacho que tenía buena pinta y que dice en la Escritura que era de buen parecer, y entonces intenta seducirlo en varias ocasiones. José se niega a estas peticiones, José igual que un muchacho de nuestro tiempo, ¿no? Se niega a estas peticiones argumentando que él no iba a hacer tal cosa, no solo por respeto a la confianza que le había dado Potifar, sino que él mismo dice en el versículo 9, oiga qué interesante eso, él dice que él tiene ¿qué? Temor de Dios. No hace eso porque él tiene temor de Dios. La primera referencia en la historia de este muchacho que nos da a nosotros luces de que este hombre anda en la inmunda, pero tiene temor de Dios. Así como muchos de nosotros que nos llegan una visa y no volvemos a la iglesia porque no saludo a ninguno en la iglesia, esas cosas. Sí, igual, en fin. Yo le dije a usted que se fuera identificando con el mensaje más temprano, ¿recuerda? Bueno. Entonces, la señora esta le cuenta a su marido estas cosas, le monta una vil mentira. Los maridos que se lo creen todo, coge a José y lo manda a la cárcel. ¿Sí? Lo mandó completamente a la cárcel. Eso lo hizo un día que Potifar no estaba, que José entró, porque como él era el que administraba la casa, esta señora prácticamente dice de Escritura que se le echó encima y él, en las afugias propias del momento, salió corriendo y la señora se quedó con la ropa de él en la mano, con la túnica, ¿no es cierto? Entonces, después de esto, él lo manda allá a la cárcel y dice la Escritura en el verso 20, un dato interesante, que lo mandó al lugar donde se encerraba a los presos del rey, ahí. Ahora, permítame aquí frenar un poquito y reflexionar por José. Permítame ser la voz de él. ¿Por qué todas estas cosas me están pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo fui fiel a mi padre y terminé siendo vendido como un esclavo. Y después vuelvo a ser vendido y soy totalmente fiel a mi amo. Y entonces soy objeto de una vil mentira. Mis hermanos tomaron mi túnica y me arrojaron en una cisterna. Y esta vieja toma mi túnica y a mí me arrojan a la cárcel. Porque hasta donde podemos ver en el texto, hermanos, él no había hecho nada. Es decir, lo que le está pasando a José no lo podemos presentar como un castigo divino. Esto no es la consecuencia de un pecado oculto. No. Él está esforzándose por honrar al Señor al honrar a su padre. Está honrando al Señor al honrar a su amo. Él está haciendo lo que está bien y sus circunstancias son totalmente injustas. Y esto es lo interesante aquí, ¿no? Que Dios, usando la obra mala que otros hacen, en este caso, tiene a José exactamente donde él
lo quería. ¿Sí? Interesante. Y veo que algunos toman por ahí noticas. Déjeme, le doy esta frasecita. El Señor no hace maldad. El Señor no aprueba la maldad. El Señor no está en la maldad, pero el Señor usa la maldad. ¿Sí? Usa la maldad. Yo sé que se oye un poquito extraño, pero donde quiera que José iba, él es bendecido. Él fue bendecido por el amor de su mamá, él fue bendecido por el favoritismo y el amor de su padre. Él fue bendecido por Dios en la casa de Potifar de tal manera que la fortuna entera de este hombre se incrementó mucho. Ahora, él va a la cárcel y ahí también es bendecido. Él está en el lugar en donde van los prisioneros del rey. Y dice la Escritura que Dios estaba con José y le dio gracia a José delante de los ojos del jefe de la cárcel. ¿Sí? Atrás, miremos un poquito atrás. Aún en la bellacada que hicieron los hermanos, José recibe el favor de Rubén, su hermano mayor, que fue quien impidió que lo mataran. ¿Recuerdan? Él cambió la decisión de matarlo para que lo arrojaran al pozo, y con esa decisión salvó la vida de Rubén, de José. José recibió el favor de Potifar, que pudo haberlo hecho matar por lo que hizo, pero no lo hizo. Lo mandó a la cárcel, lo cual eso hizo que la vida de José se protegiera. Y ahora aquí está en la cárcel con el favor del jefe de la cárcel, quien entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en esa prisión. Todo esto, hermanos, lo único que nos está mostrando es que la gracia de Dios está actuando a favor de José en medio de sus circunstancias adversas. Puede que él no tuviera el panorama ni lo estuviese viendo, porque el texto de que Dios estaba con José es más para nosotros los lectores, pero en el momento presente él no lo veía, pero era evidentemente que Dios actuaba en favor de José. En el capítulo 40, vaya por allá, nos cuentan que el panadero y el copero del rey son llevados a la cárcel por ofender al faraón. Bueno, uno no necesita mucho qué tipo de ofensa pudieron haber hecho un panadero y un copero en una corte real. Probablemente intentaron envenenar a faraón. Durante un tiempo estuvieron en la cárcel y obviamente como José estaba al frente de la prisión, él les servía. El panadero y el copero tuvieron cada uno un sueño. Confundidos con los sueños, y José, de verlos tristes, les pregunta que qué les pasaba. Ellos le relatan los sueños y él entonces procede a interpretarlos con algo muy bello que dice él. Dice que de Dios son las interpretaciones de los sueños. Él interpreta el sueño entonces y al panadero le dice que sería hallado culpable y que iba a ser ahorcado por Faraón. Y al copero le dice que sería restaurado en su cargo. Ahora, una vez que José interpretó el sueño del copero, le pidió al copero que intercediera por él ante la corte real, ya que él no había hecho nada para merecer ese castigo. Efectivamente, el copero salió libre y en actitud de un profundo agradecimiento, al copero se le olvidó José. Se le olvidó José. Sí. Muy especial. Pasan 2 años y Faraón tiene una serie de sueños que no pueden ser interpretados por nadie en la corte. Entonces, finalmente, la amnesia del copero terminó y recordó que había conocido un hebreo en la cárcel,
que al copero y al panadero les había interpretado los sueños. Entonces él corrió y le contó eso a Faraón. A renglón seguido el Faraón, ¿qué hace? Manda a llamar a José para que interprete sus sueños de las vacas gordas y las vacas flacas, y de las espigas hermosas y de las espigas marchitas. Finalmente, José, a causa de sus interpretaciones, es colocado en una posición privilegiada en todo el reino, algo así como la de primer ministro de Egipto. Llegaría la hambruna a toda la tierra, como fue predicha por José, y con ella llegaría el tiempo y la ocasión para que José se reencontrara con sus medios hermanos. Como lo narra uno de fácil en minutos, pero esto tardó ¿cuánto tiempo? 13 años. 13 años. La Escritura dice en el capítulo 42, versos 8 y 9, dice: José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Los sueños que José había tenido 13 años antes, cuando tenía 17 años, se cumplieron y tuvieron sentido porque José había entendido que todo lo que había sucedido con él cumplía un propósito divino, y así se lo hizo saber a sus hermanos. Y acompáñenme a este textico, sí, por favor, capítulo 43, versos del 3 al 5 y el 8, porque me parece valiosísimo ver lo que José nos dice aquí. 3 al 5, y luego vamos a ver el versículo 8, 43, 3. Miren lo que, esto es cuando ya se revela José, se da a conocer. Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Y miren lo que dice el versículo 8. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Así habla un resiliente que confía en el Señor. Dios es la diferencia en lo que sucede con José. Muchas personas tienen resentimientos, amarguras, muchas personas experimentan el abandono y el rechazo, y muchas creen que es el destino, la vida o el tiempo quien les ayuda a superar todos estos sufrimientos, ¿sí? Los resilientes. Y la verdad es que algunos lo logran, es verdad. Algunos logran superar estas cosas, es verdad. Pero una resiliencia sin Dios probablemente no es más que una expresión de autoconfianza. Pero en la historia de José nos enseña algo muy distinto, y es que en la miseria de su vida siempre estuvo presente la gracia soberana de Dios, del Dios del que siempre tuvo temor. ¿Sí? Es una vida de resiliencia sometida a la soberanía de Dios. Las circunstancias no dependieron de su pecado, las circunstancias no dependieron de lo que hizo sus hermanos, porque ¿saben qué, hermanos? Y este es el punto que yo quisiera que ustedes tuvieran muy presente, porque Dios es más grande que la voluntad de los hombres. Pueden querer hacerle daño a usted, pueden incluso hasta hacerlo, pero la voluntad de ellos no va a ser más grande que la voluntad del Señor de ninguna manera. Nosotros vivimos, hermanos, un presente que está marcado por una adaptación al embate que tuvimos de la pandemia, ¿no? Vivimos un presente en el que la resiliencia en la que estamos nos ha ayudado a combatir la pandemia. Pero en el ser humano la resiliencia no es suficiente, no basta. ¿Y saben por qué? Porque si no termina
convertida en un episodio de resignación, en un episodio de estoicismo en el mejor de los casos, o de fatalismo o de amargura en el peor. Porque la resiliencia sí es necesaria, pero no es suficiente. La resiliencia sin Dios encaja bien con la forma de pensar, la cosmovisión del mundo que se basa en una antropología materialista. Las personas necesitamos más que una resiliencia porque, óigame bien, porque si solo somos seres humanos en un mundo de azar, gobernados por el destino, conformados solo de moléculas y átomos, entonces no tenemos cómo justificar el sufrimiento. ¿Sí? No hay forma. Y déjeme de desempaco eso. Yo pienso que eso es lo que realmente hay detrás de todos los esfuerzos gubernamentales que están haciendo muchas naciones en el mundo para crear legislaciones que faculten al individuo para acabar con su vida, cuando los diagnósticos médicos indiquen la probabilidad de experimentar dolor y sufrimiento en la evolución de una enfermedad. Es que en un mundo sin Dios no hay cómo justificar el sufrimiento. En un mundo en el que Dios articula la historia, el sufrimiento sí tiene un propósito. Lo que Dios está haciendo a través de las dificultades de la vida, lo que Dios está haciendo a través del sufrimiento que vives, lo que hace a través del dolor, de las desigualdades que experimentas, lo que hace a través de eso, tiene un propósito mayor, porque Dios lo está usando para tu bien, en definitiva, y para su gloria. Eso no es desanclado de la historia, de ninguna manera. Y eso quedó muy claro cuando nuestro Dios vino a la tierra y se echó al hombro el sufrimiento humano de una manera completamente intencionada. Porque en Jesucristo Dios experimentó las más grandes y las mayores profundidades del dolor y del sufrimiento. Y yo quiero resaltar una de esas en particular. A propósito de la historia de José, porque es una historia fallida de relaciones. Esto comenzó todo con un desastre de carácter familiar. Un desastre que evidenció malas relaciones en todo sentido. Una de las mayores experiencias de sufrimiento y dolor que enfrentan los seres humanos, aparte de la muerte de sus seres queridos, es la pérdida de las relaciones de absoluta cercanía y amor. ¿Sí? Decía mi suegro en vida que si uno quiere conocer una familia, uno debe poner una herencia en la mitad de la sala, para que usted vea cosa especial. Los odios recíprocos de hijos a padres, entre hermanos, de cónyuges y de amigos son causa de profundas heridas que llevan a grandes desengaños y a tremendas amarguras. Fíjese a usted cómo le importa no lo que le hicieron, sino quién se lo hizo. La Escritura nos dice que los hermanos de José lo odiaban, le tenían envidia, pero él no a ellos. La Escritura nos dice que José lloró en varios momentos al ver a sus hermanos, en el capítulo 42, en el 43 y aún en el 45. Dice que los oía hablar y que en algún momento tenía que detenerse y salir y afuera y esconderse y llorar y llorar y llorar profundamente, el llanto del dolor. Un llanto que hacía evidente
no solo su dolor por el rechazo y el abandono que sufrió de parte de ellos, sino como el profundo amor que sentía por ellos. Hay un episodio lindo en el que ellos se dan cuenta por la situación que están viviendo, cuando José les pone las pruebas, y creo que es Rubén el que dice precisamente, recuerda la manera como él lloraba, como él gritaba y le suplicaba que no le hicieran eso. Y como José usaba un traductor, ellos creían que él no les estaba entendiendo y todo. Y dice en la escritura que él, después de oír eso, salió a toda carrera de ahí a llorar. Es tremendo. La iglesia tradicional, hermanos, ha sobreenfatizado la tortura física a la que fue sometido Jesús en su camino a la cruz. El cine y la televisión nos han ayudado a ponderar esto más, han jugado un papel muy importante para mostrarnos esto. Yo no quiero ser malentendido con esto, ¿sí? No quiero ser malentendido. Todo el maltrato y la humillación física que recibió Jesús fueron totalmente espantosos, totalmente espantosos. Sin embargo, hay una pérdida que tuvo Jesús de la cual no se ocupa ni el cine ni la televisión. Y a veces pienso que poco se profundiza en la iglesia en esa pérdida. Y estamos hablando de relaciones, de dolor. Probablemente no existe una mayor agonía interior que la pérdida de una relación que nosotros deseamos a toda costa. Puede que no haya algo más fuerte que eso. Y déjeme, yo explico esto de esta manera. Si un conocido tuyo, una persona muy conocida, te ataca y te critica, ¿sí? Te hace la vida difícil y te dice en algún momento que no quiere volver a verte nunca más, eso es doloroso, ¿sí? Eso es doloroso. Pero si esa persona es alguien con quien has tenido una historia sentimental, probablemente de tiempo, y esa persona te dice y te hace eso, eso es muchísimo más doloroso. Y se toma tiempo para recuperarse uno de algo así, ¿sí? Pero si uno de tus padres te hace eso cuando eres un niño o cuando eres una niña, probablemente el daño psicológico es enorme en esa persona, ¿sí? Si nos cuesta comprender cómo sería perder el amor entrañable de un cónyuge o de un ser muy querido, piensa en el impacto de perder el amor infinito del Padre que había tenido Jesús por toda la eternidad. Piensa en eso. Los sufrimientos de Jesús debieron de haber sido eternamente insoportables. Nuestra fe cristiana sostiene que Jesús soportó como sustituto nuestro la exclusión por parte de Dios que merecía toda la raza humana. El rechazo que merecíamos todos nosotros, totalmente justificado, Dios, Cristo lo asumió para Él, con tal de que nosotros contásemos con el favor, la mirada, el rostro, la benevolencia, la relación de nosotros. Yo tengo la convicción personal de que la agonía que comenzó a sentir el Señor en el huerto Getsemaní tenía que ver más con anticipar el abandono de su Padre en la hora más oscura de la humanidad que con la tortura física de los golpes o de los latigazos o aún de la misma crucifixión. Y tengo esa postura, hermanos,
por el grito desesperado de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo lo demás lo afrontó con mucha entereza. Pero cuando él voltea su rostro en la búsqueda de su Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ese es el grito de un Jesús que no abandonó su fe en Dios, no la abandonó, aunque sentía la infinita separación del Padre. Nuestro Dios hizo única y completamente, se hizo única y completamente humano en nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Él conoce el rechazo, el abandono, la humillación, la pobreza, y lo conoce de una manera personal, porque Él mismo la vivió. En su muerte Dios sufrió en amor, identificándose con todos, absolutamente con todos los desdichados. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque Jesús vino a rescatar la creación. La creación. Yo sé que usted y yo enfatizamos que nos vino a rescatar a nosotros, pero no, nosotros somos parte de la creación. Vino a rescatar la creación. Tuvo que pagar por nuestros pecados para poder eliminar algún día el mal y el sufrimiento, sin eliminarnos a nosotros. Por eso es que el sufrimiento y la adversidad tiene sentido, pero con Dios. Porque Dios se puede identificar con nosotros en esto. No sé, y el que le diga es un chismoso. No sé, porque Dios permite que sigan existiendo la maldad y el sufrimiento. No lo sé, pero lo que yo sí le puedo asegurar es que si nosotros miramos a la cruz, al sacrificio en la cruz del Calvario, es imposible creer que Dios no nos ame a nosotros. Es imposible creer que Dios sea indiferente o ajeno a nuestro dolor o a nuestra miseria. ¿Y sabe por qué, hermano y hermana? Porque Dios se tomó muy en serio, pero muy en serio, nuestra miseria y nuestro sufrimiento, tanto que estuvo dispuesto a asumirlo en su carne propia. Y por eso, porque Él mismo lo asumió en su propia carne, es que tú y yo tenemos una profunda consolación y fortaleza para enfrentar la realidad de nuestras aflicciones. Es por eso. Por eso, hermanos, es que nosotros podemos estar completamente seguros, absolutamente seguros, que Jesucristo es realmente Emmanuel, Dios con nosotros, incluso en nuestros peores sufrimientos. Nosotros vamos a compartir la cena en un momento que nos recuerda eso. Y la dejó el Señor como testimonio para la iglesia hasta que nos volvamos a encontrar con Él, para que esto no se nos olvide, lo que Él hizo por nosotros. Padre, yo sé que como seres humanos nos choqueamos tanto cuando pasamos por dificultades, por sufrimientos tan complejos, tan difíciles, Señor.
Oh, cómo a veces imploramos tu nombre y no entendemos lo que pasa. Todos tenemos historias de pérdidas de relaciones a lo largo de nuestra vida, Señor. Familias rotas quizás, odios entre hermanos, distanciamiento con cónyuges, aún distanciamientos totales, Señor. Cuánto dolor. Y yo no conozco la historia de todos aquí, solamente la de algunos, Señor, pero sé el dolor de algunos, Señor, por sentirse odiados, despreciados, humillados por familiares y amigos. La incomprensión por enfermedades, por dolencias que se padecen por tanto tiempo y que no se curan. Y que más que no se curan, Señor, torturan. No, en la mayoría de las ocasiones no podemos salir de esa realidad. Entonces se hace difícil, se hace pesado una vida así. Y entonces, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos con algo así? Entonces nosotros, Señor, levantamos nuestra mirada y vemos a tu Hijo en esa cruz. Y vemos que tú, como Padre, afrontaste uno de los mayores dolores que se puedan experimentar: ver morir a un hijo, ver a un hijo buscar a su Padre eterno y no encontrarlo. Ay, Señor. Por eso es que nosotros podemos hallar consuelo y fortaleza cuando levantamos nuestra mirada y te buscamos a ti, Señor. Nuestra fe nos permite eso. Gracias, Señor, por eso. Gracias por echarte al hombro, cargar con toda nuestra miseria, con todo nuestro dolor, con todo nuestro sufrimiento. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos en medio de nuestras circunstancias, Señor. Te suplico para que seas evidente a mis hermanos y hermanas en medio de sus quebrantos, en medio de sus circunstancias, Señor. Recuérdales y recuérdanos que tú estás allí, que tú no eres ajeno ni eres indiferente a su dolor. Haznos resilientes, pero resilientes que descansamos en la soberanía tuya, bendito Dios. Y hoy, precisamente, Señor, recordamos el testimonio que tú nos has dejado, Señor, para toda tu iglesia, Señor, al consumir los alimentos de la cena, Señor.
el pan y el vino, que dan testimonio de que tú asumiste, Señor, y encarnaste el dolor, la miseria, la angustia y el sufrimiento, Señor, para que nosotros pudiésemos restablecer nuestra relación contigo. Voy a pedirte que mantengas la reverencia de este momento en silencio y que te acerques para recibir los alimentos, los elementos de la cena, y regreses a tu puesto y los podamos compartir en un momento. En silencio, por favor.